Continuamos ahora con lo que es el tema 7, la apendicitis aguda. Definición, su nombre indica, ¿no? Apendicitis, inflamación del apéndice secal o también apéndice vermiforme conocido. Vale destacar que la apendicitis es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico. Generalmente se da en personas jóvenes, ¿no? Un promedio entre 12 a 18 años, ¿no? Estamos hablando entre niños, púberes, adolescentes y adultos jóvenes. Predomina más en el sexo masculino y vale destacar que una evolución de más de 36 horas, ¿no? De una apendicitis sin tratar tiene un riesgo aumentado de perforación, ¿no? Entonces vemos aquí en la imagen que este es el apéndice vermiforme que se va inflamando, y si esto pasa más de 36 horas, un día y medio aproximadamente sin tratamiento, ¿no? Llega a lo que es la perforación. Algunas nociones anatómicas importantes, ¿no? Vemos que la base del apéndice generalmente es posteromedial, ¿no? Buscamos en esta imagen este apéndice generalmente que es retrocecal, el más común, ¿no? Tiene una base, un cuerpo y una punta. La base es generalmente posteromedial o posterointerna, y recuerden que esta base apendicular se encuentra en donde confluyen las tres tenias cólicas, ¿no? A nivel del ciego. Las capas que presenta una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa serosa o mesoapéndice. Los folículos linfoides, como vemos en esta imagen, estos folículos se encuentran en la submucosa, ¿no? Y vale destacar que el mesoapéndice no es una serosa en sí, sino que es una continuación del mesenterio, ¿no? Vemos aquí en amarillo cómo el mesoapéndice está constituido por la continuación del mesenterio. Irrigación. ¿Qué arteria irriga al apéndice? La arteria apendicular, ¿no? Que si vemos en la imagen recorre ese borde del mesoapéndice, el borde libre del mesoapéndice. Vale destacar que la base del apéndice, esa base en localización posteromedial, es generalmente de localización constante, no se mueve ahí de su lugar, es una base del lugar posteromedial, como habíamos dicho. Lo que sí cambia de dirección es la punta del apéndice, por lo tanto puede haber un apéndice retrocecal, que es el más frecuente, pero también puede haber un apéndice postilial detrás del ilio, un apéndice preilial por delante del ilio, un apéndice pélvico, ¿no? Es decir, en dirección más hacia la parte interna de la pelvis, un apéndice subsecal por debajo del ciego y parasecal al lado del ciego, ¿no? Entonces, lo que le da la dirección anatómica al apéndice no es su base, sino su punta. Fisiopatología de la apendicitis, ¿no? La fisiopatología está dada por la obstrucción del lumen apendicular, ¿no? Y esto generalmente, la causa más frecuente de esta obstrucción es la hiperplasia de los folículos linfoides. Y esto generalmente se da en una edad desde los 12 hasta los 20 años. Es decir, en esta edad, entre los 12 y 20 años, estos folículos linfoides a nivel del apéndice se van hipertrofiando, aumentando en número de igual manera. Por lo tanto, al aumentar de tamaño y número, pueden llegar a obstruir la luz del apéndice. Y bueno, después de estas edades va disminuyendo tanto en tamaño como en número. Es por eso que la apendicitis está en íntima relación con esta hiperplasia folicular linfoide. ¿Qué bacterias van a estar implicadas? Los gram negativos, y si estamos hablando de flora intestinal, necesariamente los anaerobios, ¿no? ¿Y cuál va a ser la historia natural del proceso de la apendicitis? Empezamos, vemos que este es el apéndice normal, vemos la coloración rosada que tiene, su base, el cuerpo y la punta, ¿no? Y su mesoapéndice. En este lugar estaría la arteria apendicular. Tenemos como primera fase la fase congestiva o fase catasal, donde seguramente hay algún apendicolito. Un apendicolito es todo cuerpo extraño que llega a obstruir, ¿no? Si es que no se han encontrado los folículos linfoides hipertrofiados, pues algún cuerpo extraño, ¿no? O algún
incluso heces fecales pequeñas, endurecidas, pepas de tomate, etcétera, ¿no? Los llamamos en general los apendicolitos, ¿no? O estos folículos linfoides. Han obstruido la luz y esto empieza con un proceso inflamatorio congestivo catasal, lo primero. Luego pasará a la fase supurativa o flemonosa, donde ya hay colección, ya empieza la colección purulenta, ¿no? Y luego viene lo que es la fase gangrenosa o necrosada, cuando ya la inflamación no solamente se encuentra en la mucosa, sino ya abarca todas las paredes, mucosa, submucosa, muscular, hasta puede llegar al mesoapéndice, ¿no? Y empezar a gangrenar todas esas capas y causar necrosis de todas esas capas. Esa es la tercera fase. Y por último tenemos la fase de apendicitis perforada, ¿no? Donde ya posteriormente hay mucho riesgo de peritonitis, ¿no? Entonces vean esta evolución: fase congestiva, catasal inflamatoria, fase supurativa o flemonosa, fase gangrenosa o necrosada, por último la perforación, y esto con riesgo de peritonitis. Muy bien. El cuadro clínico. Hablar del cuadro clínico, pues, es hablar especialmente del dolor abdominal que se presenta. Y el dolor abdominal característico de una apendicitis recibe el nombre de cronología de Murphy. Como vemos en la imagen, este dolor puede comenzar a nivel epigástrico o periumbilical, pero después de unas 2 a 3 horas se dirige hacia la fosa ilíaca derecha. Esa es la cronología de Murphy, muy característica de los pacientes que sufren apendicitis. Esto va acompañado de fiebre y también náuseas y vómitos. Son los principales síntomas que hay que investigar: las características del dolor, la fiebre, la presencia de náuseas y vómitos. Otros síntomas acompañantes: anorexia, diarrea. Vale destacar esto también para la parte de pediatría. En niños menores de 2 años, ¿no? Si vemos a un niño menor de 2 años con una apendicitis, pues ¿cómo lo vamos a encontrar? Principalmente irritable, un llanto que no calma, ¿no? Incluso podemos encontrar ligera distensión abdominal, es decir, no hay esa cronología de Murphy que es más fácil investigar por anamnesis, exploración física en los adultos, sino el niño va a estar más que todo irritable, y explorarlo y hacer anamnesis en estos niños es más complicado. Bueno, y en los escolares de igual manera generalmente no refieren una cronología de Murphy del dolor abdominal, sino más que todo un dolor abdominal constante que puede empeorar con la tos o con los movimientos. Entonces miren, en los niños, ya sean menores de 2 años o escolares, no hay esa cronología de Murphy, sino puede haber irritabilidad o un dolor constante, ¿no? Entonces vean esa diferencia. Bueno, continuamos con lo que es el diagnóstico. El diagnóstico de la apendicitis es clínico. Bastaría con una anamnesis y una buena exploración física para poder diagnosticar a un paciente de apendicitis y llevarlo al quirófano sin ninguna otra prueba complementaria, ¿no? ¿Se puede realizar el laboratorio? Sí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Leucocitosis con desviación hacia la izquierda. Y algunas maniobras importantes a tener en cuenta. Tenemos la maniobra el punto de Mach-Burney, ¿no? Si vemos en la imagen, se encuentra en la unión del tercio externo con el tercio medio de esa línea que va del ombligo hacia la espina ilíaca antero superior, ¿no? Esa unión, ahí tenemos el punto de Mach-Burney. El punto de Lanz, ¿no? Si trazamos una línea entre ambas crestas ilíacas, ¿no? Lo dividimos en 3, el punto de Lanz se va a encontrar en la unión del tercio externo con el tercio medio de esa línea, y el punto de Lanz nos sirve más que todo para encontrar apendicitis pélvicas, ¿no? Donde la punta del apéndice tiene esa dirección pélvica. El punto de Moses, teníamos esa línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior. El punto de Moses se sitúa entre la unión del tercio interno con el tercio medio, ¿no? Y si unimos esos 3 puntos, Lanz, Moses y Mach-Burney, pues tenemos esta imagen, el triángulo apendicular, ¿no? Donde se puede encontrar esta sintomatología más exhaustiva en las apendicitis.
vamos a hablar de lo que es el punto de Lesené. ¿En qué consiste el punto de Lesené? ¿Dónde se encuentra? Lo encontramos como referencia, tomamos la espina ilíaca antero-superior, ¿no? Dos traveses de dedo por encima de esta y por detrás, ahí se encuentra el punto de Lesené y nos sirve sobre todo para encontrar apéndices retrosecales y ascendentes externas. Bueno, luego tenemos el signo de Blumberg o de rebote, ¿no? Nosotros viendo la imagen, ¿no? Presionamos lo que es la fosa ilíaca derecha y soltamos bruscamente, entonces se produce dolor por ese rebote y eso ya nos indica excitación peritoneal. La maniobra de Zofsing consiste en presionar lo que es la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces se presiona esa fosa ilíaca derecha y el aire se va transmitiendo de colon descendente a colon transverso, colon ascendente, llega ese aire transmitido hasta el ciego. Entonces al presionar la fosa ilíaca derecha, el dolor se va a sentir en fosa ilíaca izquierda. Perdón, se presiona la fosa ilíaca izquierda y el dolor se va a sentir en fosa ilíaca derecha, ¿no? Esa es la maniobra de Zofsing. La maniobra de Psoas. Se va levantando la pierna derecha del paciente, ¿no? Y el dolor se va a sentir a nivel de fosa ilíaca derecha y nos indica una apendicitis retrocecal. La maniobra o signo del obturador, realizando una rotación interna, ¿no? Se flexiona la extremidad inferior derecha, se flexiona y el muslo en rotación interna, ¿no? Tendría que originar dolor en fosa ilíaca derecha y nos indica sobre todo una apendicitis pélvica. Si realizamos un tacto rectal, ¿no? El tacto rectal va a ser doloroso, especialmente si lo dirigimos hacia la parte derecha del recto. Y tenemos una escala clínica conocida, la escala de Alvarado, o también denominada Mantrels. Generalmente, ¿qué acápites tiene esta escala? La migración del dolor, anorexia, las náuseas y vómitos vendrían a ser la parte sintomatológica de esta escala. La tensión muscular, es decir, esa defensa muscular en fosa ilíaca derecha, signo Blumberg positivo, el rebote positivo y la elevación de la temperatura mayor a 38 grados centígrados vendrían a ser los signos de esta escala y laboratorialmente tendríamos una leucocitosis mayor a 10.500 y unos segmentados mayor al 75%, ¿no? Que vendría a ser la parte laboratorial de esta escala. Si vemos el puntaje, todos estos síntomas, estos signos y laboratorios tienen un valor de 1 punto, a excepto de la defensa muscular, esta tensión muscular que vale 2, y la leucocitosis mayor a 10.500 también tiene un puntaje de 2. Entonces, migración, anorexia, náuseas y vómitos, tensión, rebote positivo, elevación de la temperatura mayor a 38, leucocitosis y segmentados forman el mnemotécnico Mantrels, ¿no? Todos valen a 1 punto, menos la T de tensión muscular y la L de leucocitosis que valen 2 puntos. Si el puntaje es mayor a 7, hay un riesgo multiplicado por 4 de que el paciente sí tenga apendicitis aguda. Bueno, y algunos estudios de imagen que nos ayudan con el diagnóstico. Tenemos la radiografía simple de abdomen, como podemos observar, donde no hay un signo específico, son datos inespecíficos que nos da esta radiografía. Por ejemplo, podemos encontrar gas o fecalito en fosa ilíaca derecha, como vemos en la imagen. Aquí está el fecalito en fosa ilíaca derecha. El hilo terminal y el ciego pueden estar dilatados, hay edema de ciego, el bosamiento del psoas, ¿no? Son datos radiológicos no específicos en una radiografía de abdomen simple. También nos sirve lo que es la ecografía, ¿no? Especialmente en quienes vamos a utilizar ecografía, en los niños y en mujeres jóvenes. ¿No? En los niños porque es muy difícil realizar la exploración física, anamnesis, y en las mujeres jóvenes porque también en ese lugar anatómico de fosa ilíaca derecha se encuentran lo que son las trompas uterinas, ovarios, los anejos especialmente, ¿no? Entonces, para descartar esas patologías. ¿Y qué vamos a encontrar a la ecografía? Si vemos la imagen, vamos a encontrar sobre todo un apéndice secal no compresible
con un diámetro mayor a 7 milímetros. De igual manera se puede encontrar líquido periapendicular o líquido libre, ¿no? Entonces es de gran ayuda esta ecografía. La tomografía, en la tomografía, como podemos observar, se va a poder encontrar el engrosamiento apendicular. Pero más que todo, la tomografía nos sirve para encontrar lo que son flemones, abscesos apendiculares, si es que hay obstrucción intestinal secundaria, abscesos hepáticos, trombosis mesentéricas, ¿no? Entonces, son estudios accesorios que podemos utilizar. Recordemos que el diagnóstico de la apendicitis es netamente clínico, pero esto nos ayuda. Algunas formas clínicas especiales. ¿Cómo será la apendicitis en una mujer embarazada, ¿no? Generalmente en los 2 primeros trimestres la presentación es típica. Puede tener esa cronología del dolor, ¿no? Fiebre, temperatura, etcétera. Es muy típica en los 2 primeros meses. Pero ¿qué sucede en el último trimestre? En el último trimestre la apendicitis tiene una presentación atípica que se puede llegar a confundir incluso con los síntomas propios del embarazo, ¿no? Con las contracciones falsas del embarazo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la presentación atípica. Entonces, por el embarazo, el útero empieza a crecer, ¿no? Y por ese crecimiento uterino, el apéndice secal se va desplazando. Generalmente, el ciego se hace más lateral y la punta del apéndice va rotando en un sentido antihorario, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Más lateral y en sentido antihorario, y sube más, ¿no? Ya el apéndice ya no se va a encontrar en fosa ilíaca derecha, sino se puede encontrar en flanco o en hipocondrio derecho. Esto recordamos en el último trimestre del embarazo principalmente. Y generalmente no da muchos síntomas así llamativos, porque hay una laxitud de los músculos abdominales, ¿no? Por el mismo crecimiento del útero y porque el mismo apéndice se aleja de la pared anterior del abdomen. Por lo tanto es difícil palparlo y buscar esos puntos y signos que habíamos visto anteriormente. Son algunas características de la apendicitis en mujeres embarazadas. ¿Y qué decimos de las apendicitis en niños y en ancianos? En niños el diagnóstico es difícil. Presentaciones atípicas, ¿no? No tiene esa cronología del dolor. La exploración física es muy complicada por la irritabilidad que tiene este niño, ¿no? Generalmente se habla de un dolor difuso, ¿no? Sin esa cronología, ¿no? Y pues generalmente puede ser acompañado de fiebre, vómitos, náuseas y sobre todo irritabilidad, ¿no? Entonces aquí sí nos podemos ayudar de una ecografía, pero incluso de ser así tendríamos que diagnosticarlo solamente clínicamente. Y en ancianos, ¿qué es lo que caracteriza la apendicitis en un anciano? La demora en la consulta médica y por lo tanto el retraso en el diagnóstico. Es por eso que un anciano cuando viene con datos tal vez sugestivos de apendicitis ya directamente se presenta con un apéndice perforado, ¿no? Esto porque ya en los ancianos hay poca irrigación, ¿no? A causa de la aterosclerosis y la pared intestinal ya es de por sí débil. Entonces esto sumado a que los síntomas ya son de poca intensidad, ¿no? Llevan a que el paciente consulte tardíamente y que ya tenga riesgo de perforación, ¿no? Entonces nos quedamos con estos 2 ejemplos, una apendicitis en niño y apendicitis en ancianos. Diagnósticos diferenciales: todo dolor agudo principalmente, adenitis mesentérica, el divertículo de Meckel, vólvulos, intususcepción, la intususcepción o invaginación intestinal, especialmente en niños, estreñimiento, gastroenteritis aguda, las pancreatitis, peritonitis primaria, cólicos renales, las infecciones del tracto urinario, la enfermedad de Crohn, la porfiria aguda intermitente en sus crisis abdominales. Algo importante, la neumonía basal derecha, ¿no? Que puede aparentar una apendicitis, pero no es así. La rotura del folículo de Graf en mujeres fértiles, hematoma de vaina de los rectos, ¿no? Son la gran cantidad de diagnósticos diferenciales que tiene esta patología. Tratamiento. El tratamiento vamos a dividirlo en el tratamiento de la apendicitis no perforada y de la apendicitis perforada. Empezamos con el tratamiento de la apendicitis no perforada.
Generalmente esto menor a las 36 horas, ¿no? Y la cirugía a llevar a cabo vendría a ser la apendicectomía, una apendicectomía oportuna. Puede ser por vía abierta, como vemos en la imagen, y una vía laparoscópica. La vía laparoscópica de preferencia en obesos y en mujeres de edad joven. La técnica de la apendicectomía abierta está más desglosada en lo que es el texto, ¿no? Las incisiones respectivas y cada paso están mencionados ahí. Vale destacar que en el preoperatorio es importante poner antibióticos. Puede ser piperacilina más tazobactam, ¿no? ¿Para qué le ponemos estos antibióticos? Para prevenir, en primer lugar, la infección de la herida quirúrgica y segundo, para prevenir la formación de abscesos, ¿no? Ese es el objetivo de estos antibióticos en el preoperatorio, ¿no? Prevenir la aparición de esas complicaciones. Tenemos en este otro lado la técnica por vía laparoscópica de la apendicectomía. Bueno, y el tratamiento ya en las apendicitis perforadas, seguramente ya con una evolución mayor a las 36 horas. Se va a realizar la apendicectomía, antibioterapia, ya no es un tratamiento antibiótico para prevenir, bueno, ya no se dan antibióticos para prevenir las complicaciones, sino ya estos antibióticos que se están dando ya son como tratamiento, ¿no? Porque se supone que ya hay una perforación del apéndice secal, entonces no son profilácticos los antibióticos, son terapéuticos endovenosos. Generalmente se utiliza ampicilina para cubrir gram positivos, gentamicina para cubrir gram negativos y metronidazol para cubrir anaerobios. Esto tiene que estar acompañado de un aspirado y drenaje de la cavidad abdominal, ¿no? Porque al perforarse un apéndice, pues sale mucho contenido intraintestinal. Bueno, y vamos a hablar ahora del plastrón. Muchas veces el cuerpo humano, para poder localizar esta inflamación, esta perforación que se ha realizado, ¿no? Utiliza el mesenterio y los órganos adyacentes, ¿no? Para poder limitar y que no se expanda este proceso inflamatorio purulento. Entonces se forma el conocido plastrón, ¿no? Y a la exploración física se puede presentar como una masa palpable en fosa ilíaca derecha, generalmente de más de una semana de evolución, ¿no? Entonces vean en la imagen como las asas intestinales, el mesenterio que está alrededor de ese apéndice forma en sí como una masa, un verdadero plastrón, ¿no? ¿Y cuánto tiempo de evolución? Pues puede llegar a más de una semana de evolución. ¿Cómo se trata esto? En primer lugar, tratamiento con antibióticos parenterales y la famosa apendicectomía de intervalo. Es decir, se lleva a cabo esta apendicectomía 3 meses después. ¿Esto por qué? Para que ese plastrón al principio es muy frágil, ¿no? Es difícil encontrar el apéndice, ¿no? Entonces, pasado ese tiempo ya tiene mayor consistencia, es más fácil su escisión, ¿no? Esto es la apendicectomía de intervalo. Obviamente, si el paciente está muy grave, muy deteriorado, no se puede esperar 3 meses, sino la apendicectomía se realizaría en ese momento. Pero generalmente el plastrón se le da antibióticos y se le hace esta apendicectomía de intervalos en unos 3 meses posteriores. Complicaciones. La principal, la más frecuente, la infección de la herida quirúrgica, ¿no? Vemos aquí una herida quirúrgica que se presenta con mucho dolor y edema alrededor, ¿no? De la misma herida quirúrgica. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues como vemos en la imagen inferior, hay que abrir la herida y empezar a hacer lavado local cutáneo y también subcutáneo hasta que ésta remita, ¿no? Es una de las complicaciones más frecuentes. Otra, el flemón, que se trata con antibióticos, poner al paciente en NPO, ¿no? Generalmente. Y pues bueno, si hay un fracaso de este tratamiento médico, una obstrucción intestinal, una supuración secundaria, pues el flemón tendrá que ser operado. Los abscesos apendiculares. Generalmente se opta por un drenaje percutáneo, más punción y aspiración que puede estar guiada por
ecografía y por tomografía. Esto generalmente ya en abscesos pequeños, ¿no?, que no estén diseminados. Y generalmente el drenaje quirúrgico es cuando este drenaje percutáneo falla, o cuando hay múltiples abscesos, o cuando el absceso está mal delimitado. Se prefiere la opción quirúrgica en este caso. Bueno, en los abscesos apendiculares no está indicada esa apendicectomía diferida. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes están asintomáticos y no se encuentran restos del apéndice después de un absceso, ¿no?, periapendicular. Y tenemos otra complicación denominada pileflebitis. Esta pileflebitis, ¿en qué consiste? La pileflebitis es la trombosis séptica, ¿no?, de la vena porta. Trombosis séptica de la vena porta o sus ramas. Es una complicación aguda y generalmente se da en pacientes que tengan esos procesos intraabdominales difíciles o han sido sometidos a una cirugía y el paciente tenía una alteración en la coagulación, una discrasia sanguínea, ¿no? En esos pacientes se puede producir esta trombosis séptica en vena porta. En las apendicitis, después de las apendicectomías, es rara esta complicación, pero si es que se presenta es muy grave, porque además tiene clínica inespecífica. La ecografía del TAC nos dan datos inespecíficos de igual manera, pero nos ayudan con un diagnóstico precoz. Bueno, y para terminar, los tumores apendiculares. Los tumores apendiculares generalmente son de diagnóstico incidental. Tenemos un paciente que le hemos hecho la apendicectomía, se logra la pieza anatómica, ¿no?, se la manda a anatomía patológica y el resultado pues, nos indican que tiene ahí un tumor apendicular, ¿no? O sea, el diagnóstico ha sido totalmente incidental, no sospechábamos que el paciente tenga eso, ¿no? ¿Y cuál es el tumor apendicular más frecuente? El tumor carcinoide. El tumor carcinoide es el más frecuente a nivel del apéndice secal. Generalmente esta es la pieza macroscópica y este tumor carcinoide o la mayoría de los tumores apendiculares, como vemos aquí, se encuentran en la punta del apéndice. Y algunos pacientes pueden estar acompañados también de un carcinoma colorrectal sincrónico, es decir, simultáneo, o metacrónicos, o que van a aparecer a posterior, ¿no? Pero recordemos esto: tumores apendiculares, diagnóstico incidental, el tumor carcinoide es el más frecuente y hay que revisar muy bien la punta del apéndice. Bueno, esperando este pequeño resumen les sirva para su estudio, continuamos.